Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije después de este corte comercial, vamos a tener una entrevista muy interesante con una de nuestras invitadas ya cotidianas, pero no por eso, o mejor dicho, por eso, especialísimas para nosotros. Tenemos el honor de tener en nuestro programa a la doctora Elsa Royán nuevamente. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Y hoy vamos a hablar de un tema que les puede interesar mucho. Con el tiempo y sin el tiempo, a veces sentimos como dolor en las piernas, o que las piernas se ponen raras, o que las piernas se manchan y uno dice, bueno, se me está manchando la pierna sin dolor. Entonces, y uno no le da como importancia, pero con el tiempo uno se da cuenta que eso es importante y que si lo hubiera atendido en cierta época no hubiera tenido alguna consecuencia, ¿no? Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, se llama enfermedades periféricas, ¿no? Enfermedad arterial periférica. Enfermedades arteriales periféricas. Y Elsa nos va a explicar qué es la enfermedad arterial periférica, cuáles son los síntomas más comunes, ¿verdad? Y vamos a ir hablando de las dudas que se tienen sobre este tema en este segmento de nuestro programa Viva Mejor. Elsa, entonces, ¿qué es la enfermedad vascular periférica? Mira, tú sabes que la enfermedad arterial periférica, nosotros tenemos en el cuerpo dos grandes sistemas circulatorios. Uno son las venas, que es lo que siempre hablamos, lo que más frecuente ocurre, que son las varices y todas esas cosas, que es la circulación de retorno, la que lleva la sangre otra vez al corazón. Pero la sangre limpia sale del corazón a nutrir todo el organismo por las arterias. Entonces son como pequeños tubos que van llevando la sangre. Cuando esos tubos empiezan a taparse, porque se van como ensuciando por dentro, por decirlo de alguna manera, pues si la sangre no llega correctamente a un órgano, ese órgano empieza a sufrir lo que nosotros le llamamos una isquemia o un infarto. Los infartos no dan solo en el corazón, puede dar en cualquier órgano al que le deje de llegar la cantidad de sangre que necesita. Entonces, cuando estas arterias periféricas empiezan a taparse, es lo que nosotros llamamos una enfermedad arterial periférica. ¿Y cómo se tapan las arterias? Bueno, se tapan a través de colesterol y calcio, una placa de calcio que va creciendo y la va tapando poco a poco. Okay. Es el principio de la aterosclerosis. Exactamente. Pero vamos a ver, porque hay ahorita muchos youtubers, instagramers, influencers en general, que están hablando mucho de este tema, tú lo sabes. Sí, claro. Sin haber estudiado los años reglamentarios de medicina. Ni de especialidad, porque yo no me atrevo a hablar de estas cosas, son bastante delicadas. Es un tema muy complejo, muy complejo. Pero están diciendo últimamente que no importa la cantidad de colesterol que tú te comas, ¿eso se forma o no se forma igual? Bueno, depende. Okay. Lo que pasa es que, claro, todo depende y depende cómo tú lo matices o lo hables frente a un público, pues la gente puede creerse unas cosas u otras. Pero todo hay que trabajarlo bajo una base científica. Exactamente. Okay. Y eso solo los médicos lo podemos entender, es algo muy complejo que si tú lo quieres explicar al público es difícil de entender. Obviamente las grasas saturadas son malas para el cuerpo, pero no quiere decir que no vamos a comer nada. O sea, no vamos a decir, mira, no te puedes comer una fritura, no te puedes comer una carne alta en grasas saturadas, porque no es que no te la puedas comer, pero todo en su justa medida. Exacto. Okay. La placa de colesterol no siempre se forma solo por lo que comemos, aunque obviamente lo que comemos influye grandemente en nuestro organismo. Okay. Pero también hay algo muy importante para el desarrollo de la enfermedad arterial periférica, es la hipertensión. Okay, porque ese flujo de sangre va causando una lesión dentro del vaso. Pon tú que son como unos tubos, como estamos diciendo, pero no son unos tubos de PVC. Es un tejido, y es un tejido vivo, elástico, el endotelio, considerado un órgano. Entonces, si tú le estás infringiendo todo el tiempo un daño sobre él, pues entonces él empieza a romperse. Okay. Y las células pues empiezan a desarrollarse y empieza a formarse la placa de ateroma, que es como se llama. Exacto, es decir, que es como una combinación de elementos, pero entre los principales está la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es muy importante, la alimentación, ¿no? El sedentarismo, porque a lo mejor tú comes muy variado, pero haces ejercicio frecuente, entonces estás más saludable que el que come eso mismo y es sedentario y no hace ningún tipo de ejercicio. Por eso es una combinación de cosas. Y no nos podemos llevar ahora de todos estos youtubers y cosas que,
Me imagino que habrá alguno que sabrá mucho y otros que inventan, ¿no? Pero no nos podemos dejar llevar solo de las tendencias. Exactamente. Porque si te llevas de las tendencias, yo tenía una paciente que me decía, bueno, es que yo tengo, ayer mismo me decía, yo tengo osteoporosis y el endocrinólogo me dijo que tengo que tomar calcio. Pero mi vecina me dice que el calcio tapa las arterias. Sí, señora, pero no por el mecanismo de tomárselo, porque es otro tipo de calcio, con otro tipo de absorción que usted realmente necesita para el hueso. Entonces, hay mucha confusión de esto. Y si nos llevamos de las tendencias, no puedes beber mucha agua porque te hace daño, porque el agua está contaminada. No puedes comer pescado porque el pescado come mercurio. No puedes comer carne de pollo porque tiene hormonas. No puedes comer carne de res porque es tóxica. Tiene grasa. No puedes comer vegetales porque tienen hidrocarburos para la maduración. Entonces, ¿y qué como? Nada. Ni respirar mucho el aire porque está contaminado por las grandes industrias. Totalmente. Entonces, realmente todo en la vida es un equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, vienen las enfermedades. Claro, que es lo de siempre, ¿no? Y digámoslo así, las únicas personas que están capacitadas para saber en ese equilibrio cómo se puede equilibrar, digámoslo de alguna manera, porque el equilibrio siempre depende de varios factores. Y algunos factores tienen que estar altos, otros tienen que estar a este nivel, otros tienen que estar a este nivel. Las únicas personas que pueden saber a qué nivel están estas cosas son los médicos, porque estudiamos muchos años para eso, ¿no? Entonces, claro, ahora antes el problema eran las vecinas y las madres. Ahora es un problema secundario. Ahora el problema son los influencers, que un mes te están hablando del colesterol alto y al otro mes te están hablando de las playas de Hawái. Entonces, sí, es un poco absurdo, no hay un poquito de criterio. Pero eso también la gente tiene que ser crítica y la gente tiene que saber a quién le pregunta. Porque la información siempre ha estado, ahora tenemos mucho acceso a la información, pero no la sabemos procesar. Okay. Entonces, eso es un gran peligro realmente que tiene, pero eso es a nivel social que ya yo creo que tú y yo desde el punto de vista médico tenemos que aportar nuestro granito a explicarle a la gente lo que realmente es y dejarle el otro a Dios, porque realmente no lo vamos a poder controlar tú y yo. Entonces, volvemos a la enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona, bueno, primero, en qué parte del cuerpo ocurre? Me imagino que puede ocurrir en muchas partes, ¿no? Ocurre donde quiera que haya una arteria, o sea, a todo nivel circulatorio. Ahora, hay arterias que son mucho más propensas a tener un daño arterial, y son la de las piernas y las carótidas, que son las que van hacia el cerebro. Entonces, son dos arterias muy principales, porque las de las piernas me van a limitar mucho la calidad de vida, porque el paciente empieza a sentir dolor e incluso impotencia al caminar, lo que llamamos claudicación intermitente, que el paciente va caminando y de repente se tiene que parar porque el dolor es tan intenso que no puede seguir caminando. Y la otra grande arteria son las carótidas, que son las que van hacia el cerebro, y si esas se tapan, pues tenemos un infarto cerebral, un stroke. Entonces, un derrame cerebral, conocido aquí. Un infarto. Entonces, exactamente. ¿Y hay algún, o sea, hablaste de la claudicación intermitente, que es que uno va caminando, le duele mucho las piernas, se tiene que parar, se quita el dolor y después además se le quita el dolor completamente y puede seguir caminando? No se quita, o sea, se quita completamente en ese momentito, mejora mucho, el paciente sigue caminando y a medida que va caminando vuelve a darle el dolor, por eso se llama intermitente, porque me duele, camino, o sea, me voy parando. De hecho, incluso se llama el síndrome del escaparate, porque la gente es como que va caminando y se para a ver una tienda, a esperar que se le pase el dolor, el escaparate, y luego sigue caminando. Claro, es muy típico eso, y eso ocurre porque, como decimos, esa tubería, esa arteria está tapada, entonces la sangre que llega no es suficiente. Cuando nosotros hacemos un ejercicio, el músculo demanda mayor cantidad de sangre, por eso duele, porque se contrae. Entonces, cuando yo me paro, ya no estoy haciendo ningún ejercicio, la sangre fluye, el dolor pasa. Cuando vuelvo a hacer actividad física, vuelve a doler el músculo. Entonces, por eso es que pasa. Ahora, quizá yo voy a empezar a decir algunos síntomas que son tips que la gente pregunta, y a lo mejor tú vas a decir, esto sí es enfermedad ocular periférica y esto es arterial y esto no, ¿no? Por ejemplo, las piernas comienzan a cambiar de color y la gente cree que es que está envejeciendo, que se le están manchando los pies.
Ya. ¿verdad? Los dedos, sobre todo de los pies, la parte... Claro, es diferente. Hay un cambio de coloración, pero es diferente cuando es una enfermedad arterial que cuando es una venosa. El cambio venoso que se nota mucho en la gente que dice, ya me estoy poniendo mayor, suele ser venoso. Que es una dermatitis ocre, que suele ser más a nivel de los tobillos, la pierna entera empieza a ponerse como un color negruzco. Eso suele ser más venoso. Okay. El arterial suele venir acompañado de dolor y suele ser que los dedos empiezan a ponerse morados. Morados. Morados porque no le está llegando sangre. Claro. Okay, como cuando me doy un golpe o cuando me aprieto mucho, que el dedo empieza a ponerse pálido primero y luego morado. Y duele. Duele siempre. La enfermedad arterial periférica duele. Ok. ¿Duele siempre o duele y va y viene el dolor? Bueno, cuando empieza con la claudicación, pero ya una vez se instaura, duele, incluso con el paciente acostado. Y eso es un grado mayor y ya cuando tenemos ese grado, el paciente tenemos que intervenirlo, porque podemos intervenirlo para hacer llegar sangre. Claro. ¿Y qué otro síntoma puede venir acompañado que no lo sepa, o sea, que no hayamos hablado? No, suele ser eso. Suele ser el dolor que empieza como una claudicación y que va empeorando hasta hacerse de reposo. Ok. Entonces, una vez que yo puedo sospechar, ya vieron a mi interviniente, que si tenemos dolor en las piernas, es bueno ir al cirujano vascular para que nos evalúe. Porque él nos va a decir, cualquiera que sea arterial o venoso es su campo, ¿ok? Y si es arterial es algo grave. O sea, quiero que caigamos en cuenta de que lo que estamos hablando aquí nosotros, que parece algo de libro y de cultura general, es algo bastante grave, porque cuando una persona pierde la circulación arterial, es decir, que la sangre deja de llegar a alguna parte en las piernas, eso es un infarto. Lo que pasa es que no lo llamamos infarto. Sí, exacto, no lo llamamos infarto, pero es un infarto a nivel de la pierna. Exacto. Claro, entonces puede venir el riesgo de perder la pierna. Es uno de los riesgos de la enfermedad arterial periférica, por eso hay que intervenir cuanto antes. La gente confunde mucho estos dolores, las piernas duelen por muchos motivos, por causas venosas, por causas arteriales, por hernias lumbares, por dolores musculares, por dolor de rodilla. O sea, hay muchas causas por las que duelen las piernas, pero la enfermedad periférica es bastante frecuente y pasa mucho desapercibida, porque el paciente no, o sea, estos síntomas que decimos, la gente se lo puede achacar a cualquier otra cosa. Y cuando ya hay un síntoma establecido, como por ejemplo un dedo que se me pone negro, que ya se me infartó, ahí es que voy al médico. Claro. Entonces es bueno hacerlo desde antes, desde que ya empiece a sentir ese dolor en las piernas, vamos a chequearnos. Hay personas también que están más predispuestas a eso, por ejemplo los fumadores, los pacientes diabéticos, son pacientes que deberían hacerlo de rutina para evitar que pase el dolor y nosotros poder controlar la enfermedad y prevenir, porque como decimos, la medicina preventiva siempre es la mejor medicina. Exactamente. Y lo que habla la gente de pesadez en las piernas, ¿tiene que ver con arterial? Tener más que, la pesadez suele ser más al tipo venoso. De tipo venoso. De tipo venoso, que es un dolor de cansancio extremo al final del día, pero no es un dolor que te impida caminar. Ni que te duela. O sea, digo, es una molestia, pesadez. Es como una molestia. La gente lo describe como dolor porque el dolor es muy relativo también, pero no te impide la movilización. O sea, tú puedes decir al final del día, wow, cómo me duelen las piernas, qué cansada las tengo. Pero tú te puedes seguir moviendo. Y si te llaman y te paras, te puedes seguir parando. Te paras igual. Y si tienes una fiesta, te vas y se te olvida. Hasta que llega y al otro día. Y al otro día dices, ay, cómo me duelen. Pero el dolor de la enfermedad arterial periférica te duele que no te deja pararte. Claro. No te puedes mover. Entonces es muy diferente. Claro. Y cómo cuando uno va, o sea, uno va a que lo diagnostiquen y digamos, ¿qué porcentaje de personas que van a la consulta a tiempo pueden obtener como que se les quite el dolor? O sea, que se les mejore. Si el que va a tiempo, tenemos una mejoría de más del 90%, por decir 90-95%, el que va a tiempo. Claro. Ahora, lamentablemente, los pacientes que llegan ya llegan la mayoría complicados. ¿Okay? Porque el paciente, como te digo, consulta, o sea, a menos que no sea que lo haya visto un médico de atención primaria, que lo haya sospechado y le haya hecho el Doppler antes de, o lo haya explorado los pulsos y te lo mande, es muy raro que un paciente vaya solo para decirte, mira, tengo esta molestia que cuando camino me duele. Es muy raro. Van ya cuando digo, mira, tengo un dedito negro o tengo una úlcera. Entonces ya eso es una complicación. Claro. Y obviamente la respuesta después de una complicación no es la misma que la respuesta antes de que las cosas se compliquen.
Excelente. Oye, Elsa, esto está súper interesante porque además es muy desconocido esto en el campo de los pacientes, y los médicos, sinceramente, tenemos que dejarle esto, los médicos de familia y los médicos generales, a los cirujanos vasculares, que son los que pueden atender como de una manera muy, muy eficaz todo esto, ¿no? Claro, pero es esencial, perdona que te interrumpa, es esencial el papel del médico de familia, del médico de atención primaria, porque ustedes tienen que sospecharlo. Claro. Para poder hacer el diagnóstico tienen que sospecharlo. Entonces, por eso nosotros queremos hablar de esto, para que la gente lo sospeche. Un dolor en las piernas, bueno, no solamente son venas, vamos a ver las arterias, vamos a tomar los pulsos, vamos a ver cómo está, y a indagar un poquito en la vida del paciente, si es fumador, si es diabético, vamos a mirarle las arterias, porque aterosclerosis tiene seguro. Exactamente, que es una cosa que, como es tan lenta y tan silenciosa, exacto, pues uno se va como adaptando, digámoslo así. Sí, el paciente se va adaptando al dolor inclusive. Sí, que es lo malo de esto, ¿no? Que la última hora cada vez es mayor, porque algo que si te da de repente, tú hubieras ido al médico corriendo, como te da en un tiempo tan prolongado, pues ya te acostumbras, ¿no? Sí. Si alguien se levantara con un dolor que no le dejara caminar de repente un día, pues yo estoy seguro que va corriendo a emergencia. Claro, pero esas son las isquemias agudas. Exactamente. Cuando se tapa de golpe esa arteria, duele y el paciente va isofacto. Exactamente. Claro. Pero precisamente el dolor de claudicación es un dolor que va apareciendo. Sí, va apareciendo lentamente. Y uno se adapta. Entonces eso es lo peligroso. No se confíen. O sea, los dolores nunca son normales. No, hay mucha gente que me dice, no, es que la edad viene con dolor. Sí, pero no tiene que uno no tiene que vivir con dolor. Esto es algo que es una campaña que yo tengo, ¿no? Porque la gente, no, que ya a mí me suena todo y no puedo doblar la rodilla porque estoy viejo. Yo, no estás viejo, debes tener un problema en la rodilla. Claro, así se puede solucionar. Exactamente. Hoy me dijo una paciente, indagando en antecedentes familiares, y tu mamá tenía varices. Sí, bueno, las varices normales. Digo, bueno, es normal que la gente tenga varices. Exacto. Pero la gente como que lo... Sí, lo socializa como algo muy normal. Sí, no, ya le dolían las piernas normal, como a todo el mundo. Pues no es normal que te duelan, no es normal tener varices, no es normal que no puedas caminar. Hay que ver cuál es el problema y solucionarlo. Claro. Es como, yo me acuerdo, Elsa, que yo cuando estaba pequeño, ya cada vez hace más, uno veía a los señores de 70 años ya como retirados en el frente de su casa, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, eso sí ha avanzado, ¿no? Ahora una señora de 70 años te va al gimnasio, te monta bici, Claro. te hace aeróbico, o sea, una cosa impresionante. Eso siempre fue así, pero precisamente es porque cada vez tenemos más conciencia de que las cosas no tienen que tener un final deteriorante. Exacto. Sino que uno tiene que vivir con la mayor calidad de vida posible, y que es posible. Sí, claro. De hecho, creo que hay en las redes, ahora tú que las mencionabas, de estas cosas que siempre van saliendo, hay una que sale mucho, que son dos imágenes, y pone un señor de 85 años y un señor de 85 años. Uno que ha hecho ejercicio toda la vida, y está el señor amarrándose sus zapatos, corriendo, no sé qué, y el otro en una silla sin poderse mover. O sea que la edad también es muy relativa, depende de cómo la llevemos, cómo nos cuidemos, el ejercicio que hagamos, la alimentación que llevamos, todo eso va a influir a largo plazo en cómo va a ser nuestra vejez. Exactamente. O sea, vamos a ver, vamos a hablar un poco de cómo tratamos una enfermedad arterial. Siempre es con operación. Bueno, cuando ya está tapado el vaso o está muy estrecho, sí. Esto también ha evolucionado mucho. Antes era el famoso bypass, en la que teníamos que llevar la sangre de un sitio sano a otro sitio sano, hacer un puente. Un bypass es un puente. Ahora cada vez lo hacemos menos. Nosotros los quirúrgicos nos gusta operar, de vez en cuando lo hacemos, pero estamos mucho más adaptados ya a lo que es el tratamiento mínimamente invasivo por cateterismo. Exacto. Esa es otra. Los cateterismos no solo son del corazón, se hace cateterismo en todas partes del cuerpo. Y nosotros los vasculares las hacemos en donde esté el vaso tapado. Podemos hacer cateterismo en las piernas, en el abdomen, en los riñones, en las carótidas. O sea, cateterismo es todo lo que tú entres un catéter dentro del cuerpo.
y pues lo podemos tratar por cateterismo, muy sencillo, con un balón, con un stent, y solucionar un problema que a lo mejor antes era una cirugía de muchas horas y muy copiosa, a algo que es bastante sencillo y que el paciente al otro día se va para su casa ya con su pierna revascularizada. Totalmente, porque en lo que ensanchas con el stent ya, Claro. ya se acabó el problema, ¿no? En cuanto abriste, se acabó el problema. Exacto, es algo, gracias a Dios, que cada vez es más, digamos, más sencillo, entre comillas. Es más complejo Sí, para la exacto. tecnología médica y para los procesos quirúrgicos de parte del médico, pero para el paciente es más sencillo. Sí, no, para nosotros es todo un mundo y un mundo que avanza día a día. Cada minuto hay balones nuevos con medicamentos nuevos, balones simples, balones que están impregnados de una droga que no permite que esa placa se vuelva a desarrollar, estén de celda abierta, de celda cerrada, cubiertos. O sea, tenemos estén con drogas también. Tenemos una gama altísima, pero el paciente lo único que sabe es que entra, que le pinchamos y que sale y que el otro día se va para su casa caminando Exacto. y que ya pasó el dolor. Y eso es lo importante. Ustedes no Eso es tienen lo que importante. encargarse de averiguar qué tipo de stent le pusieron, ¿no? Así como era absurdo un poco preguntar lo de las vacunas y que las otras vacunas no, ¿no? O sea, la de Bueno, COVID. eso O sea es otro que- mundo. Sí, entonces, que no me importa cuántas vacunas me pongan de lo otro, si son iguales o diferentes, pero la de COVID sí, bueno, eso fue un poco, es controversial, así que no Sí, me voy a sí, meter en sí. eso. No, no. Entonces, lo más importante, ¿no? Dijiste tú, pero vamos a repasarlo para tenerlo como un tema aparte, la prevención. Sí, la prevención. Ajá, prevención o sea, al final es la prevención de formarse una placa de ateroma. Exacto, y que la aterosclerosis se desarrolle. Entonces, es muy importante lo que te dije, mantener siempre todos los parámetros bajo control, la presión súper controlada, el ejercicio favorece muchísimo. Hay ciertos medicamentos también que van encaminados a regresión de placa, como lo que estábamos hablando antes. Hay múltiples de cosas, pero lo que el paciente propio debe hacer es mantener una alimentación equilibrada. Hay que comer de todo, pero en su justa medida, o sea, menos grasas, más vegetales, más granos, o sea, todo mezclado, pero en su justa medida. Y el ejercicio, sumamente importante el ejercicio, porque incluso en pacientes que ya tienen enfermedad arterial periférica inicial, con claudicación a larga distancia, lo podemos controlar sin tener que intervenir, simplemente forzando el ejercicio. Okay. Entonces, Elsa, porque claro, estamos hablando de las piernas. Yo creo que las piernas para el deporte son lo más importante, por lo menos de los deportes que están practicando ahora, ¿no? ¿Cuánto, o sea, puede haber un abuso del uso de las piernas en el gimnasio? O ¿Que me influencia la enfermedad arterial? ¿Que te me influencia la enfermedad? No. No. No, ese es otro mecanismo. Incluso hay ciertos ejercicios que no convienen para las venas. Pero para las arterias, a menos que no sea algo muy copioso, un paciente que haga halterofilia y que tenga esos músculos súper grandes y que ese músculo me pueda comprimir una arteria, pero eso es algo muy puntual. Demasiado puntual. Que la gente de día a día no hace eso en el gimnasio. Que los ejercicios que hacemos normalmente con un entrenador o en una cinta o tal, con eso no vamos a tener ningún tipo de problema. Incluso, mientras más, mejor. Perfecto, ¿ves? Eso es tipo consejo. Mientras más, mejor. Entonces la gente va contenta a su gimnasio, la ahí a gente que vaya sus piernas. feliz a su gimnasio. Si no sé, yo a veces le digo al paciente, tiene que caminar. Lo ideal para mantener la salud cardiovascular son 30 minutos diarios o 45 minutos 3 veces a la semana. Entonces yo ese es el número que le digo. Y la gente me dice, pero yo camino 2 horas, mejor. Claro. Pero esos parámetros son el mínimo. Si quieres caminar más, pues camina. Claro, es exactamente. Genial para mí. Ahora los ortopedas me matarán porque el que tiene problemas de rodillas no puede caminar mucho. Bueno, sí. De hecho, hace poco leí un estudio sobre los maratonistas y todo lo que sufren, ¿no? Sí, Entonces, sí. No. Los grandes deportistas sufren muchísimo. Sí. Por eso dicen que el deporte no es sano, ¿verdad? Bueno, un deporte de 42 claro, kilómetros. son deportes extremos, Sí. es diferente, es lo que hablamos, es todo en su justa medida. Exacto. Nadie hace eso a menos que tú seas
un jugador de atletismo, ¿no? O lo haces, y lo haces además por un tiempo, no lo haces toda la vida ni cuando tienes... Exacto. O sea, vas haciéndolo adaptado a tu edad. Pero estamos hablando de lo que es una población general, de lo que somos nosotros, lo que podemos ir a hacer nosotros al gimnasio. Pero bueno, el hecho es que pueden hacer todo el deporte que quieran con las piernas, que eso no les va a causar este efecto, ni va a contribuir a deteriorar ningún tipo de arteria ni vena, sino que más bien la va a fortalecer. Ok, la placa de ateroma, nosotros la podemos como reducir con la dieta, el ejercicio, o eso ya es con medicamentos. Con medicamentos, básicamente con medicamentos. Hay medicamentos que están encaminados precisamente a disminuir la placa de ateroma. La placa de ateroma tenemos dos grandes problemas con ella. Uno es que si va creciendo, yo tengo la luz de mi vaso, mientras va creciendo la placa me lo va tapando. Okay, y el otro gran problema es que se rompa esa placa, que se suele romper, y entonces esos fragmentitos se vayan y me tapen otro órgano. Es lo que pasa en las carótidas con el cerebro. Y en las piernas también puede pasar con arterias más distales. Claro. Entonces necesitamos esas dos cosas, estabilizar esa placa, formarle una capa por encima para que no se rompa y empezar a disminuirla. Entonces eso solamente lo conseguimos con medicamentos. Y ya cuando está muy grande, que me está tapando casi un 90% de la luz, que ya el paciente tiene mucha sintomatología, entonces ya tengo que ir obligatoriamente a entrar a quitarla. A solucionar el problema, exactamente. ¿La placa se quita o se obstruye o se tapa? Depende. Cuando es por cirugía abierta sí la podemos quitar. Sobre todo en las carótidas casi siempre intentamos hacerlo abierto y quitarla. Pero en miembros inferiores, si hacemos cateterismo, no la quitamos, sino que la rompemos con el baloncito y a través del medicamento que tiene el baloncito se queda fija a la pared. O sea, es como si la disminuimos, ¿no? Sí, la aplastamos hacia los lados y si ponemos un stent, ella queda la atrapamos como en una jaula. Y una pregunta muy popular, ¿se puede como evitar que se forme una placa de ateroma o eso no depende totalmente de nosotros? No depende totalmente de nosotros. Lo que está en nuestras manos, como ya bien lo dijimos, es la prevención. La dieta saludable y el ejercicio. Pero aún con esa vida saludable se puede formar Bueno, si ya tienes una predisposición genética o lo que sea, pues sí se puede formar. No, digo porque hay gente que de pronto nos hace caso y después llega a la consulta, pero yo hice todo lo que me dijeron. Claro. Sí, pero... Genial, pero si no lo hubiera hecho, le hubiera ido peor. Exactamente, ¿no? Porque si tienes la predisposición nosotros no la podemos controlar. Entonces, si has hecho todo lo que tienes que hacer, has comido de manera saludable, has hecho ejercicio y tal, y de cualquier modo se forma, pues si no lo hubieras hecho, se hubiera formado más rápido y el pronóstico fuera peor. Y además, entonces esto nos lleva a algo muy importante. Si nosotros tuvimos a nuestros papás o nuestros tíos o alguno sufrió de o sea, se sabe que tiene una placa de ateroma o que tiene arteriosclerosis, pues saber que nosotros tenemos que luchar contra eso, claro. O sea, como si lo tuviera. Exacto. Entonces, oye, Elsa, buenísimo, de verdad, una entrevista espectacular. Yo creo que hemos cubierto bastante de este tema para los televidentes. Creo que ha sido un descubrimiento maravilloso, ¿no? Genial. Miren, es preferible que vayan a la consulta de cirugía vascular y le digan que usted tiene un dolor muscular a que tenga un dolor por la arteria y usted no lo sepa, porque este dolor va a terminar en complicación siempre. O sea, esto es algo que quiero que les quede claro. No es una cosa que se va a quedar así, eso solo va a ir a más. Y es preferible, como dijo la doctora Elsa, que vayamos a tiempo cuando sea una molestia inclusive, que cuando sea un dolor o que se nos puso los dedos negros o se nos hinchó la pierna que no sabemos qué está pasando y de pronto y tal, ¿no? O sea, es muy sano y saludable ir a consulta a chequearse, ¿no? Y ya usted sabe que si usted tiene un factor de comorbilidad como hipertensión o como diabetes, ¿verdad? O incluso si tiene alguna sintomatología en la pierna o aparición de varices, etcétera, etcétera, aunque no sea de vascular arterial, si está teniendo problemas en el sistema venoso, tenemos también que chequear el sistema arterial. Entonces usted no deje de ir al cirujano vascular. Ustedes saben que yo siempre digo al médico,
porque muchas cosas son que el médico lo puede resolver o lo puede orientar mejor, ¿no? Pero esto, si ustedes se saltan el paso del médico, no hay problema. El cirujano cardiovascular atiende estas cosas como muy puntualmente y es muy bueno, o sea, pueden ir directamente a él, no tienen que pasar por el médico, aunque el médico realmente es el que los va a orientar normalmente. Sí, claro. Entonces, y nosotros los médicos familiares y generales estemos pendientes de los pulsos, sobre todo de los miembros inferiores, para poder evitar un mal rato de nuestros pacientes, refirámoslos al cirujano vascular, ¿no? Elsa, ¿nos recuerdas tus sitios donde tú ves, por si la gente ve el programa y quiere ir a tu consulta? Yo estoy en Corazones Unidos, en el 809-683-6185 y también en el Hospital General Plaza de la Salud. Excelente. Bueno, muchas gracias. Ya saben que pueden acudir a la consulta de la doctora Elsa Royán. Ya les habrá salido varias veces el nombre en su pantalla. En estos dos sitios, en Corazones Unidos y en Plaza de la Salud. Entonces, y nosotros, ustedes saben que transmitimos este programa los sábados a las 10 de la mañana por AME 47, los domingos por Carivisión a las 11 de la mañana y la siguiente semana estará subido en nuestra plataforma de YouTube en Viva Mejor RD, donde podrán encontrar estos temas y difundirlos a sus amigos y familiares para que aprovechen mucho más esta oportunidad. Nos despedimos de la doctora Elsa, muchas gracias por tenerte aquí. Gracias a ti, Miguel, por invitarme. Ha sido un verdadero honor, un verdadero placer, y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.